Vamos a resolver el siguiente problema de conjuntos por extensión dentro del tema de teoría de conjuntos. Si se fijan, aquí tenemos varios conjuntos cuyos elementos son letras. Por lo tanto nos dice sea tales conjuntos obtener estas conjeturas. Es decir, vamos a obtener todo esto que nos piden en estos incisos del 1 al 5. Para tal objetivo, primero vamos a tomar en parejas. Primero voy a tomar esta pareja A intersección con B. Vamos a ver, vamos a ponerlo a manera de borrador. Bien, en el inciso 1 me piden primeramente A intersección con B. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Significa que voy a colocar aquí dentro del corchete todos los elementos que se repitan tanto en A como en B. Vamos a ver si hay alguno. En el conjunto A tenemos A, E, I, O, U. Y en el conjunto B tenemos B, C, D, F, G, X, Y y Z. Por lo tanto, no hay ninguno que coincida en uno y en otro, ya que sus elementos son totalmente diferentes el uno del otro. Por lo tanto, nos resulta un conjunto nulo o vacío. Es decir, este inciso número 1 no se puede realizar porque no existe una intersección entre A y B y por consiguiente ya no podríamos resolver lo demás del ejercicio. Quedaría como sobrante y por lo tanto es un conjunto nulo o vacío. Bien, vamos a resolver ahora el segundo inciso. Vamos a ponerle aquí número 2. Recordemos que este borrador no es necesario ponerlo, pero sí se recomienda mucho realizarlo para que no nos perdamos en los resultados. Bien, vamos entonces, como dijimos, por parejas. E unión con A. Si ustedes se fijan, A tiene los elementos A, E, I, O, U y E, F, G, H, I, O, P, T, U, Z. Solamente los vamos a unir estos con estos, sin repetirlos, porque aquí lo importante nada más es mencionarlos, no repetirlos. Entonces tendríamos de la unión de esos dos conjuntos A, E, F, G, H, I, O, P, T, U y Z. Todos estos es la unión de los conjuntos de E con los conjuntos de A, que es precisamente lo que nos piden aquí. E unión con A. Bien. Ahora, de este conjunto que acabamos de crear, nos piden, vamos a establecer aquí una correlación. Aquí ahora nos piden intersección con C. Intersección con C. Muy bien. Vamos a abrir otra llave para expresar la intersección de esto que nos salió con lo que tiene C. Si ustedes se fijan, C es todo el abecedario de la A a la Z, o también se puede expresar como abecedario. La palabra abecedario con letras mayúsculas es lo mismo que A a la Z. Entonces, vamos a establecer la intersección entre esto que me salió con C. Si ustedes se fijan, todos estos ya están dentro de C, que es el abecedario. Por lo tanto, me resulta esto mismo de nueva cuenta. Es decir, voy a poner otra vez esos elementos A, E, F, G, H, I, O, P, T, U y Z. ¿Por qué? Porque son los que se repiten aquí y aquí. Todos estos se repiten aquí adentro. Bien. Por último, me piden eso que me salió, compararlo con la diferencia de B. Diferencia de B.
Bien, ¿qué significa eso? Que voy a poner todos los elementos que me salieron aquí, preliminares, exceptuando los que también pudieran estar en B. Voy a poner todos los que están aquí, exceptuando los que también pudieran estar en B. Vamos a ver, diferencia con B. Voy a abrir otro corchete y me piden la diferencia de esto que me salió aquí con lo que tiene B. Quiere decir que voy a poner todos los que están aquí, exceptuando los que también pudieran estar en B. Vamos a poner eso. A, si se fijan ustedes, no está en B, si lo pongo. E no está en B, también lo pongo. F sí está en B, por lo tanto no lo pongo. F lo salto. G también está en B, no lo pongo. Pero H no está en B, por lo tanto sí lo pongo. I no está en B, por lo tanto sí lo pongo. O no está en B, por lo tanto sí lo pongo. P tampoco está en B. T tampoco está en B. U tampoco se encuentra en B. Pero por último Z sí se encuentra en B, por lo tanto ese no lo voy a poner. Y ese sería el resultado final para este inciso. A, E, H, I, OPT, y por último U. Ese sería el resultado para este inciso. Bien, vámonos ahora con el inciso 3, que vendría siendo primera pareja de diferencia de A. Vamos a colocarlo acá. De diferencia de A. Quiere decir que voy a colocar todos los elementos que están en D, quitando los que también pudieran estar en A. Y si vemos aquí, D tiene de la A a la G. Por lo tanto, voy a colocar de la A a la G, quitando los que estén en A. Es decir, todas las vocales. En A son puras vocales. Y lo voy a acomodar de esa manera. Me quedaría entonces B, C, D, F y G. Ahora, me piden la intersección con E de eso que me salió aquí. Vamos a ver, intersección con E. Abrimos corchete. Vamos a ver cuáles se repiten aquí, en este resultado preliminar y en E. Si se fijan, B no está en E, C tampoco está en E, D tampoco está en E, pero F sí está en E y G también está en E. Entonces vamos a ponerlos F y G. Ahora me están pidiendo la unión con B. Esto que me salió aquí, unirlo con B. Vamos a ver, unión con B. B tiene los elementos B, C, D, F, G, X, Y y Z. Si ustedes se fijan, F y G ya están acá dentro. Entonces solamente colocaríamos los elementos del conjunto B, que serían B, C, D, F, G, X, Y y Z. Recordando que también se puede poner todo lo que contiene el conjunto B como resultado. Y así terminaríamos el inciso número 3. B, C, D, F, G, X, Y y Z. O conjunto B. Bien, vámonos ahora con el inciso 4, que primeramente nos dice C diferencia de B. Vamos acá. C diferencia de B. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a colocar todos los elementos que están en C, quitando los que pudieran estar también en B. Si observamos, C tiene todo el abecedario. Por lo tanto, voy a quitar los que también pudieran estar en B. Es decir, poner todo el abecedario, quitando estos elementos únicamente. Lo cual me daría A, E, H, y lo puedo expresar puntos suspensivos hasta W. ¿Por qué?
porque B sí tiene X, Y y Z. Y voy a quitar los que también pudiera tener B. Por eso me quedaría solamente A, E, H hasta la W. Bien, después de ese razonamiento, me piden ahora intersección con E. Vamos a ver, intersección con E. Quiere decir que todo lo que me salió aquí lo voy a intersectar con todo lo que tiene E. Que sería, si ustedes se fijan, HI, O, P, T y U. ¿Por qué? Porque son todos los que se repiten tanto aquí como en E. Ahora por último, nos piden la unión con todo lo que tiene A. Ahora la unión con lo que tiene A. Este resultado preliminar con lo que tiene A. Y si nos fijamos, el conjunto A tiene puras vocales. Por lo tanto, solo me resta unir todas esas vocales con este conjunto, que resultaría lo siguiente: A, E, H, I, O, P, T y U. Esa sería la unión con A. Y por consiguiente, el resultado final. Vamos a colocarlo de nueva cuenta aquí. A, E, H, I, O, P, T, U. Cerramos el corchete. Bien, por último, vámonos con el inciso 5. Vamos a ponerlo de este lado. Y para empezar nos dice que hay que establecer la diferencia de B con A. B diferencia de A. Quiere decir que vamos a poner todos los elementos de B, exceptuando también los que pudieran estar en A. Vamos a abrir corchete. Y si ustedes se fijan, me resultan los siguientes: B, C, D, F, G, X, Y y Z. Ya que todos estos elementos están en B, pero excluí todos los que pudieran estar en A. Pero si ustedes se fijan, los elementos de A son totalmente diferentes a los elementos de B. Por lo tanto, me vuelve a resultar todo lo que tiene el conjunto B. Por eso lo establecí aquí dentro de un conjunto. Y como son diferentes los elementos de A y B, no tengo que quitar ninguno. Bien. Por consiguiente me piden... Bien, ahora nos están pidiendo intersección con E. Vamos a ver. Intersección con E. Abrimos corchete. Nos resulta solamente F, G y Z. F, G y Z se encuentran también en E. F, G y Z. Por último, nos piden la unión con C. Eso mismo de aquí, vamos a unirlo ahora con C. Abrimos corchete. Y ahora vamos a establecer la unión de esto que nos salió aquí con C. Y si recuerdan, C es todo el abecedario. Por lo tanto, nada más colocamos todo el abecedario. A la Z, O, la palabra abecedario. Y así terminaríamos todo el ejercicio. Vámonos con un segundo ejemplo de conjuntos por extensión. A diferencia del otro ejemplo, aquí tenemos ahora números como elementos de los conjuntos. Y observamos un nuevo símbolo que se llama no pertenece, que es el siguiente. Es como un Euler con una diagonal en medio que significa no pertenece.
ese no pertenece, vamos a utilizarlo para hacer estas nuevas conjeturas. Bien, vámonos ahora con el primero. Entonces, el primer inciso, vamos a tomar la pareja que corresponde desde D no pertenece hasta unión con H. Pero primeramente tengo que establecer qué significa D no pertenece. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos entonces D no pertenece. Vamos a ver todo lo que no pertenece al conjunto D con respecto a todos los elementos de todos los conjuntos. Si se fijan ustedes, D tiene 1, 3, 4, 7, 9, 12 y 22. Por lo tanto, los que no pertenecen a D serían los que no están ahí. Serían entonces 2, 5, 6, 8, 10, 11 hasta el 30. Ponemos sus puntos suspensivos hasta el 30. Bien, ya establecimos el conjunto D no pertenece. Ahora aquí nos piden unirlo con H. Vamos entonces a hacer esa conjetura. Unión con H. Abrimos corchete. Y vamos a juntar todos esos números con lo que tiene H. H tiene números del 1 al 21. Por lo tanto, si lo unimos con todos estos, me va a dar una secuencia progresiva de 1. Me va a dar una secuencia del 1 al 30. Bien, continuamos, ya resolvimos toda esta pareja. Ahora intersección con E nos piden. Vámonos con intersección con E. Abrimos corchete. Y vamos a fijarnos todo lo que hay en E, que es el 1 al 30. Lo vamos a intersectar con el 1 al 30. Pues obviamente, ¿cuáles coinciden del 1 al 30 y del 1 al 30? Pues todos, ¿verdad? Vamos a poner otra vez del 1 al 30. Nos resulta otra vez lo mismo. Y por último nos piden la diferencia con G, es decir, esto que nos salió aquí, diferencia con el conjunto G. Lo cual quiere decir que voy a colocar todos los elementos que me habían salido anteriormente, exceptuando los que también pudieran estar en G. Bien, vamos a colocar entonces ese concepto o esos elementos que serían primeramente del 1 al 10, ya que del 1 al 10 no existen en G. Y vamos a poner una coma para establecer un salto. Como observamos, 22 sí está en G, por lo tanto no lo pongo, así que me salto al 23 y de ahí en adelante establezco una secuencia hasta el 30. Ese sería el resultado para este primer inciso. 1 al 10, 23 hasta el 30. Vámonos ahora con el segundo inciso. Primera pareja, E no pertenece, unión F no pertenece. Vámonos entonces con un inciso número 2, vamos a ponerlo aquí. Todo el borrador para el inciso número 2. Y primeramente me piden lo que no pertenece a E. Vamos a ponerlo, E no pertenece. Vamos a establecer qué es lo que no pertenece al conjunto E primeramente. Y nos encontramos con un problema, ya que no existe ningún elemento que no pertenezca a E. E los tiene todos. E tiene todos los elementos de todos los conjuntos. Entonces, aquí estamos cayendo en un error. Por lo tanto, no podemos avanzar en ese inciso. Nos daría entonces un conjunto nulo o vacío, un conjunto cero. Ahí ya no podemos avanzar en el ejercicio.
Vamos ahora con un número 3, que en primer lugar es H no pertenece unión D. Vamos a ver primero qué es lo que no pertenece a H, que vendrían siendo del 22 al 30. Si ustedes se fijan, del 22 al 30 es lo que no pertenece a H, con respecto a todos los elementos de todos los conjuntos. Ahora, H no pertenece, me piden unirlo con D. Aquí dice unión con D. Bueno, vamos a ponerlo aquí entonces, unión con D. Vamos a abrir corchete y vamos a juntar 22 al 30 que nos había salido, unirlo con el conjunto D. Y si ustedes se fijan, D tiene 1, 3, 4, 7, 9, 12 y 22. Por lo tanto, todos esos elementos los voy a poner primero. 1, 3, 4, 7, 9, 12, 22 y hasta el 30. Bien, ahora nos piden la intersección con F. Vamos a ver esto que nos salió aquí. Vamos a intersectarlo con F, con el conjunto F. El conjunto F tiene números del 1 al 15, 17 y 20. Bien, vamos a ver cuáles coinciden acá. Primeramente 1, 3, 4, 7, 9, 12, porque es del 1 al 15. Luego vamos a establecer una comita. Y el 17, si ustedes se fijan, el 17 que está acá, no se encuentra acá. Y por último, el 20 tampoco. Este 20 que está aquí, tampoco está acá. Entonces solamente serían esos elementos. Y por último, nos piden la diferencia con E. Vamos a abrir un nuevo corchete. Y aquí nos están pidiendo diferencia con E. Bueno, vamos a colocar estos elementos exceptuando o quitando los que también pudieran estar en el conjunto E. Y si ustedes se fijan, E es igual a 1 al 30. Por lo tanto, voy a poner todos estos, pero si están en E, entonces no los pongo. Lo cual significa que nos da de nuevo un 0. ¿Por qué? Porque voy a poner todos los que están aquí, exceptuando los que pudieran estar en E, pero da la casualidad que E los tiene todos. No hay nada que no podamos poner que no esté en E. Entonces nos daría un resultado de conjunto nulo o vacío de nueva forma. Vamos ahora con el inciso 4. Vamos a ponerlo aquí, inciso número 4. Abrimos corchete y nos piden primeramente lo que no pertenece a G, que sería esta pareja. G no pertenece, intersección H. Pero primero tenemos que obtener lo que no pertenece a G. Vamos a abrir corchete. Y todo eso que no pertenece a G es del 1 al 10, 23 y luego al 30. Todo eso es lo que no pertenece a G, ya que del 11 al 22 sí pertenece a G. Bien, ahora nos piden eso mismo, intersectarlo con lo que tiene H. Vamos a ver entonces, vamos a ponerle aquí intersección con H. Voy a poner todos los que se repiten en uno y en otro, que nos resultaría únicamente del 1 al 10. Seguimos entonces. Ahora falta unión con D. Vamos a ponerlo acá, unión con D.
Y si nos fijamos, D tiene números 1, 3, 4, 7, 9, 12 y 22. Si unimos del 1 al 10 con esos números, pues me vuelve a resultar lo mismo, pero vamos a ver en qué va a cambiar. 1.10, pero recordemos que aquí tenemos un 12 y un 22 adicionales, entonces hay que agregarlos. 22. Bien, ya tenemos entonces este resultado preliminar, y por último nos piden la diferencia con G, es decir, esto que nos salió aquí, diferencia con G. Abrimos corchete. Vamos a poner todos estos elementos, exceptuando los que también pudieran estar en G. Entonces, esa conjetura nos viene a resultar en 1 hasta el 10, lo cual sería el resultado final para este inciso. Bien, ahora vámonos con el inciso 5. La primera pareja dice F intersección H no pertenece. Dice entonces F intersección H no pertenece. Y F, si ustedes se fijan, es del 1 al 15, vamos a ponerlo aquí, de una vez, del 1 al 15, 17, 20. Eso me piden intersectarlo con lo que no pertenece a H o H no pertenece. Vamos a ver entonces qué es lo que no pertenece a H, que vendría siendo del 22 hasta el 30. Entonces vamos a establecer una intersección entre los dos. Vamos a ver en qué momento se intersectan. 1 al 15, 17, 20. Aquí tenemos un problema, ya que no se intersectan. Todos estos son diferentes totalmente a estos. Por lo tanto, no hay intersección entre ellos. Y no podemos avanzar en este inciso. Por lo tanto, nos da un conjunto nulo o vacío. Y así estaríamos terminando este segundo ejercicio.